noches, gracias por estar con nosotros cada domingo. Cada vez somos más los que compartimos este momento, estas visitas. Muchísimas gracias. Hoy les invito a disfrutar la visita a un empresario bien intencionado que se ha dedicado a la política en procura del bien común. Fue síndico en el año 1990-94. La municipalidad le recuerda y allí está su huella. Carmen visita a Silverio Ferreiras. Acompáñenme. Silverio, qué gusto estar contigo. Por fin vamos a compartir tus sueños e inquietudes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy positivo, Carmen. Contento, feliz de tenerte con nosotros. Así que tu programa, Carmen te invita. Te visita. Carmen te visita, pues grata tu presencia, somos todos tuyos. Claro que sí, yo no sé que soy bien recibida. ¿Alguna vez dijiste que llegaste a la política inspirado en las enseñanzas del profesor Juan Bosch y en su concepto de la actividad de servicio social a través de la política? ¿Sigues inspirado en ese concepto, el servicio social a través de la política? Corrijo algo, Carmen. En realidad, o sea que venimos de una familia con cierta sensibilidad social, humana. O sea, del hogar de Francisco Ferreira Cholito Y doña Estela. y mamá Estela Pérez. Entonces, desde muy temprana edad aprendimos la orientación sobre la importancia de cultivar la sensibilidad social. Desde muy temprano aprender a asumir ciertas responsabilidades familiares como estudio y también realizar cierto trabajo en la casa. Es decir, como movido por esa situación, ese ambiente que se daba en nuestro hogar, entonces se hacía mucho énfasis porque en casa había que levantarse a las 5 de la mañana todos los días. Y lo primero que el día antes a quienes tocaba, había que leer todo día un episodio de la Biblia y hacer un comentario. Pero por lo regular, o sea, a cada quien eso era rotado, cada día a una persona. Entonces, pero se hacía mucho énfasis que la interpretación que se le diera a lo que se leía en la Biblia no fuera tanto de manera vertical hacia arriba, sino de buscar a Dios horizontalmente a través de la persona que rodean a uno. Y de la vivencia. Y entonces, casualmente, la vivencia de aquel entonces eso trajo consigo que nos fuimos cultivando en esa realidad, en esos quehaceres diarios. Y entonces cuando luego recuerdo los camaradas, Pablito Hernández, Luis Fermín, que fueron los enlaces, eran miembros del Movimiento Popular Dominicano, MPD, y yo terminé a eso cuando estaba en quinto, sexto curso, enrolado en el Movimiento Popular Dominicano. Entonces, ¿qué ocurre? Pero se intensifica, o sea, ya al final de la primaria, pero entonces ya cuando damos un paso de Juan López, estudiábamos la primaria en Juan López, nos integramos, aquí estudiamos en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento, en la tanda matutina, y entonces ya allí dimos un cambio de 180 grados, porque entonces ya allí participábamos activamente en la política, sobre todo lo que fue la represión imperante en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, lo que era la efervescencia de la juventud, que por cierto se complementó bastante en el caso específico de Moca, porque se formó la Federación de Clubes Socioculturales de la provincia de Espaillat,
y como consecuencia, o sea, ya habían más de 200, era, entiendo, la agrupación de clubes de esta naturaleza más numérica, más activa, más próspera que existía en República Dominicana. Es decir, que nosotros estábamos realizando una revolución en aquel entonces, en todos los ámbitos. En otro aspecto tuve el Centro Juvenil Don Bosco, al cual yo no pertenecía, pero también era la contraparte. Y eso trajo consigo, o sea, que había un activismo político, cultural, recreativo en Moca extraordinario. Y eso trajo consigo, o sea, que ahí se ha podido, uno puede hoy hacer señalamiento de una cantidad de hombres y mujeres que se formaron en esa lucha titánica y hoy están realizando diferentes funciones en bien de la colectividad mocana. Silverio Santiago Ferreira Pérez, de Juan López, hijo de Cholito Ferreiras y doña Estela. Una familia distinguida, laboriosa y muy numerosa, ¿verdad? Muchos hermanos, muchos recuerdos. ¿Cómo se logra educar una familia tan numerosa y qué tú recuerdas de tu niñez y de tu vivencia? Nosotros, desde un inicio, te decía, una familia muy religiosa. Papá era una persona, mi madre también, muy trabajadores, muy trabajadores. Creían, todavía papá está vivo, cree fielmente en Dios, prototipo Jesucristo. Y entonces todas sus acciones, todos sus proyectos, lo primero que hacen es encomendarlo a Dios. Entonces allí ponían la familia a merced de Dios, del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? A eso se le suma que, o sea, podría decir que comenzamos un hijo, dos hijos, tres. Había una cunita, esa cunita que se mueven. Entonces, la realidad es que esa cunita le tocó trabajar mucho, porque esto era los 11, 12, 13, quizás, yo creo que no duraba 14 meses. Para usar máximo, lo mínimo 11, lo máximo 14. El asunto es, sabe que viene el otro, sabe que viene el otro. Sí. Entonces fuimos 14 hijos que salimos del vientre de la madre de doña Estela, casi cada año uno. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cholito mantenía la posición de que una familia de origen humilde, muy laborioso, pero entonces en la medida que nacía un hijo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La familia progresaba en toda la extinción, tanto económica, social como culturalmente. Entonces todo eso decía, esto es la obra de Dios, Dios lo quiere así. Y hay que tener los hijos que Dios le mande. Entonces por eso anticonceptivo, no los hijos que Dios mande. Entonces Cholo era un hombre muy trabajador, parece que a mi mamá le gustaba bastante su trabajo. Sí, sí. Okay. Eso fue la realidad. Muy laborioso. 14 hijos, no obstante, tengo para decirle que yo digo, oye, pero Cholo, ¿cómo era que tú te la hacías? Porque salía de madrugada la mayoría de las veces a buscar, a comprar café, maíz por los campos, o sea, tanto Salcedo, Tenares, Macorís, La Reforma, y nosotros penábamos lo que era la loma aquí, la cordillera septentrional, desde Puerto Grande, Jamao, Villatrina, Montellano y la loma de Macorís, el Siguán y el Rucio. Es decir, que nosotros teníamos un accionar bastante, estudiábamos, pero a la vez realizábamos múltiples trabajos, así que maíz, café, arroz, habichuela, eso eran frutos que comprábamos, procesábamos y los revendíamos, pero también éramos cultivadores de hortalizas, cultivadores de tabaco. Recuerdo que el tabaco, la clasificación en aquel entonces, pero al final lo que era la corona, que era parte de las últimas hojas, y los hijos que nacen, entonces lo hacían mandullo,
Los andullos de cholo eran algo famoso, y sobre todo ya el tabaco de mayor calidad, eso lo empujábamos, que no era como en rata, como se llama normalmente, sino que era con una aguja larga que se cosía para que, exacto, se cosía, y entonces eso traía consigo que para garantizar la calidad del tabaco que procesábamos. Entonces, en otro campo, por ejemplo en la avicultura, arrancamos prácticamente, fuimos pioneros en la producción de pollo, pues huevos. Es decir que arrancamos, y también eso fue un buen inicio. O sea, prácticamente eso nací en República Dominicana, iniciamos en esa área y no iba bastante bien económicamente. Eso trajo consigo que, viendo que había que, en otro trabajo, había que realizar hora determinada para poder producir, pero si tú no trabajabas los domingos no producía, los sábados en la tarde no producía, pero resulta que las gallinitas ponían los 7 días a la semana, los 30 del mes. Entonces, eso era una producción de todos los días. Cuando papá se daba cuenta los resultados financieros, entonces eso trajo consigo que también él enrolaba. Nosotros logramos enrolar a muchas personas en esa actividad, pero más luego nosotros comprábamos alimentos terminados, después comprábamos concentrado y lo complementábamos con una cantidad de materia prima. Después comprábamos materia prima y hacíamos completamente nuestro alimento. Pero inicialmente, o sea, cuando hablábamos de hortaliza, siembra de tabaco, en casa éramos una familia con limitaciones económicas. Entonces traía consigo, era el río que íbamos, que quedaba como a unos 400 metros o 500, que íbamos a cargar el agua en burro, en mulo, para atender los quehaceres agrícolas. Después terminamos haciendo un pozo, que recuerdo lo hizo el señor Amado Guzmán, pero había que adarlo a mano. Luego subimos un poquito, entonces compramos una bomba. O sea que todo fue escalonado. Al principio el alimento era ligado a pala, porque ya estábamos practicados cuando nos tocaba ligar, en el caso de maíz, café. Entonces después le damos continuidad con el alimento. Adquirimos después molinos, hígado, íbamos de manera simultánea, entonces realizando trabajo en conjunto, y como consecuencia ya no era uno que trabajaba, Chodito, mi mamá, que tenía un colmado allá en Los Robles, sino que entonces ya se fue asignando responsabilidad de cada uno de los hijos. Lo más grande, más responsabilidad. ¿Cuál es el mayor? Y entonces, la mayor es Milady, le sigue Flor, Margarita, Fran, después Silverio, Rafael, Juan, Felipe, Esteban, Bernarda, Miguelina, Máxima, Magdalena, Calvin, Rosel. Al morir mi mamá, Don Cholo terminó casándose y tuvo 3 hijos más, que son los 2 Francisco, que se llaman Choli, Super Choli, y Ani. Es decir que en total hubo un hijo adoptivo, que con él hablamos 19, y después se descubre que Cholo tuvo una hija por la zona de La Vega. Es decir que en total somos 20 hermanos. Por números. 20 hermanos, así es. Dice Silverio, y de tu niñez, por ejemplo, con todos los hermanos, todos juntos, vamos a poner, por ejemplo, un día de la madre o una Navidad, ¿cómo era ese ambiente? El ambiente chulísimo, porque desde temprano lo que fue el convivir, compartir, todo habían cosas individuales, pero todo era de todo. O sea que eso fue algo una cultura que cultivamos en el seno del hogar, donde, y sobre todo, el respeto comenzaba con Chodito y Doña Estela, pero después le seguía la categoría de Milady, entonces ya Milady había que respetarla, a Flor, Fran, o sea que había rangos, los rangos eran en función de la edad, pero entonces había disciplina, como te decía, a las 5 de la mañana, en casa muchas personas, muchos primos, muchos amigos iban
de vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas veces se ponía medio temeroso porque había que levantarse a las 5 de la mañana. Alguien, pero yo tengo que levantarme. Bueno, si usted llega a la casa de Cholito, usted tiene que hacer lo que hace la familia de Cholito. El que llega allá tiene que levantarse a las 5 de la mañana. De lo contrario, al otro día, mire, usted no es una persona. No es grata. Su presencia no es grata aquí. No es grata. Entonces, pero déjate decir algo, era de esa manera y no, el Cholito no tenía componte en eso. Y no negociaba. Mamá, eso era innegociable. Pero se daba algo que el hogar, creo que la familia más visitado y en el que la persona, los primos y amigos más se inclinaban a ir era a la casa de Cholito, porque entonces allí se aprendía, pero por sobre todo eso que tú decías, había una convivencia extraordinaria. Sí, yo fui había deportes, diferentes tipos. Con Máxima, Okay. compañera de Máxima y Magdalena, esa generación, y de Carlos, lo más chiquito. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, que te decía que entonces había mucha actividades complementarias, porque nosotros allí teníamos un play en la misma casa. Después del play, en la casa también, la propiedad de la familia era el lugar. En aquel entonces no existían las instalaciones de estructura, el club. Entonces, habían 3 instituciones, que era la cooperativa San Martín, la cooperativa Santa Ana, el grupo San Martín de Porres, que era de mujeres, y existía el club juvenil, inicialmente 5D, después Luis Ramón Ovalle. Entonces, casualmente, el espacio de un almacén que nosotros teníamos era el espacio que servía de refugio, o sea, desde donde se realizaban las reuniones y desde donde se realizaban diferentes actividades, llámese fiesta, llámese celebraciones con motivo a los días feriados. Entonces, pero también desde allí, recuerdo que los vehículos de nosotros siempre iban a la iglesia, Corazón de Jesús, La Milagrosa, Los Tejadas, pero siempre los vehículos iban cargados de personas que iban a sus actividades religiosas. Pero a la vez no había aquí un circo que llegara o algún artista que nosotros no asistiéramos. Muchas veces invitábamos a algunos amigos y relacionados, pero también muchas veces eran 1 o 2 vehículos que no íbamos por lo menos pasadía, sea una playa, sea un río. Es decir, que se realizaban múltiples actividades que no era, entonces el ambiente no era aburrido, porque había la línea de poder complacer el gusto o diferentes gustos. Y yo digo que pasó algo hasta un poquito intrigante. Mi mamá era una rubia con los ojos verdes azulosos. Buena moza, sí. Papá era un señor indio claro, pero entonces se dio una conjugación en la familia, que entonces allí una familia de unas características fisiológicas, yo diría, bastante diversa. Por eso decíamos que en la familia aquí hay los hombres y mujeres para satisfacer los gustos más. Sí. Hay de todo, de indio, blanco, alto, chiquito, ojo azul. Que Juan en su época acabó, Juan era el gigoló. Cuando Juan llegaba, era un pollo. Entonces, con su ejemplo de vida, ¿cuál es el legado que has heredado de tus padres, de Cholito y doña Estela? Casualmente, el legado de cultivar la sensibilidad social, entender, y eso Cholito, Estela, pero muchos grandes pensadores que expresan: no pienses qué va a hacer tu patria por ti, sino qué vamos a hacer nosotros por nuestra patria. No es qué recibo, qué doy. Y entonces siempre, y eso es una característica que impera en, diríamos todo, en mayor o menor proporción, en la familia, que
Una familia que se ha cultivado con mucha sensibilidad social, que siempre hemos tratado de desarrollarnos en todos los ámbitos de la palabra, en todos los ámbitos, pero no marchando solo, hablando de nosotros, y no solo de nosotros refiriéndonos al núcleo familiar, sino a la sociedad en sentido general. ¿Cómo podemos ser entes propiciadores de progreso, desarrollo y bienestar colectivo? Seguimos aquí conversando con Silverio, una persona muy especial para mí, muy querida. ¿Verdad que sí? Carmen, yo sé que siempre ha habido un cariño, una distinción especial, pero esto de Silverio hacia Carmen, eso así como brazote, así, como brazote abiertote, como decimos en el argot popular. Padre de Alfraine, Esther Alicia, Fidel y Santiago, ido a destiempo. Hijo maravilloso, excelentes todos. Como papá, tu mejor enseñanza, tus alegrías, tus penas. En realidad vamos transitando en este mundo por diferentes etapas. Y en el ayer hablábamos cuando se inicia, ahorita decíamos cómo se inicia el hogar, Ferreira Pérez, pero eso pues ya llegan unos niveles que dice, el pollito está pequeño, ya está, es un gallo, y esta gallinita que están circulando en nuestros alrededores finalmente hay que darle continuidad a la vida y llenar los diferentes ciclos. Es decir, que terminamos casándonos, salimos de la casa, de esa casa que coincidencialmente, ese hogar que decíamos, había que levantarse a las 5 de la mañana. Ya cuando salí del dicho hogar, terminé casado con Deidania Ferreira, mi prima, con quien procreamos 3 hijos. En aquel entonces arrancamos. Deidania es una persona desde siempre muy laboriosa, sí, una muy emprendedora, y coincidencialmente, dadas las circunstancias que nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, o levantamos más tarde que lo que lo hacíamos cuando cholo, o un poquito más temprano, rompiendo el récord. Y entonces a partir de nos creamos el hábito de levantarnos a las 4:40 minutos, 20 minutos antes de lo que se hacía en un montón de cholito. Y entonces, emprendimos muchos proyectos, realizamos muchas acciones, tuvimos 3 hijos, Afrani mayor, Santiago, como tú decías, ha ido de tiempo a los 31 años, y Esther Alicia, quien es hembrita, ella un amor, quien vive en este momento en Canadá, está casada y reside por allí. Afrani es una persona incansable, emprendedor, un luchador titánico. Excelente. Así que siempre, de todas maneras, mantenemos la comunicación, mantenemos unas relaciones bastante estrechas, y siempre estamos conversando con el ánimo de que lo que se hace mal, no repetirlo, lo que se hace regular, hacerlo bien, y lo que se hace bien, hacerlo mejor. Porque eso es lo que hemos tratado de que siempre practicar ese tipo de filosofía. En el caso específico, terminamos por razones, por circunstancias. Deidania y Silverio terminamos divorciados, pero mi prima siempre siguió siendo mi prima. Con Deidania hemos mantenido siempre buena comunicación, porque aquí se divorcian y muchos terminan divorciados de los hijos y terminan divorciados de la ex. En el caso específico mantenemos una relación estrecha con los hijos,
y mantenemos buena comunicación con Deidania. Y tan así que desde un inicio mi posición ha sido Deidania en todo lo que esté a nuestro alcance, tenga una confianza, que siempre estamos prestos a mantener la buena comunicación y el tipo de relaciones que ha sido, o sea, de colaboración estrecha. Entonces, pero por sobre todo me propuse algo. O cuando hablo de Deidania, fue unas relaciones no pudimos seguir o que se interrumpió esas relaciones. Ella es la madre de mis hijos, a partir de que suspendimos las relaciones. Pero sí se ha dado algo que de Deidania o hablo bien cuando me toca referirme a ella o me quedo callado. Excelente, esa es la caballero. Esa es la realidad. Después procedimos al cabo de un tiempo ya casi de divorciado, nos casamos con Berky Morel. Berky es una persona muy especial, una persona con condiciones excelentes, extraordinarias, y con Berky hemos creado un hijo llamado Fidel Ernesto, el cual tiene 10 años en este momento, es que va imbuido en un desarrollo bastante aceptable, y seguimos tanto con Berky como con Fidel asumiendo cierto rol. Fidel desde muy temprana edad, Berky como compañera, dirigido a eso, casualmente a ser no simplemente una familia, un hogar de 3 personas, sino que podamos llevar mucho con nosotros. Pues existe una expresión que dice: si tú tienes 500 pesos y das 400, te quedan 100. Si tienes 10 naranjas y das 5, te quedan 5. Si tienes 4 cocos y das 3, te queda 1. Pero si tú tienes amor y das amor, el amor lo que hace que se multiplica. Y entonces eso es lo que tratamos de tener, estar rebosante de amor, rebosante de valores positivos, tratar de cultivarlo perennemente para poder compartirlo con los demás. Excelente, muy buena filosofía. Fuiste alcalde en el periodo 90-94. En tus palabras, ¿cuáles fueron tus logros para la ciudad de Moca? Sabe que cuando llegamos a la alcaldía, casualmente, por el Partido de la Liberación Dominicana, este partido es de conocimiento que participa en las elecciones, y la primera participación en el 74 sacó 18.000 votos. En el 78, 180, si no me equivoco, en el 82, 360.000. O sea, hablo de cifras como un liderazgo ya. Juan Bosch, que había sido presidente de la República, se entendía, pero debía haber tenido en la filosofía, lo que era la prédica, desde el inicio una mayor cantidad de votos, seguidores. Pero resulta que prácticamente esto era una estructura, eran de militantes, de cuadros políticos. Entonces a esta institución se entraba por los círculos de estudio. Decía que había que tener vocación porque por lo menos, mínimo, 12 reuniones se realizaban en la semana. Mínimo 2 reuniones, pero había mucho esfuerzo concentrado, venta de periódicos, búsqueda de finanzas. Entonces había una cantidad de exigencias, como que era asistir puntualmente, el administrar lo poco que en aquel entonces uno podía recaudar y asumir responsabilidades. Pero todo en aquel entonces, la diferencia que existía con los demás partidos era que era un partido de organismo, o sea que no se unificaba criterio, y entonces
tenía que convencerse, o sea, que era, como era la posición orgánica lo que imperaba, teníamos necesariamente que unificar criterios. Pero entonces el PLDista de Moca terminaba en su planteamiento pareciéndose mucho al PLDista de Higüey, al PLDista de Dajabón, al PLDista de Baní, de la capital. Entonces eso trajo consigo, o sea, porque fue un trabajo titánico, permanente, en bien del desarrollo del partido. Por eso hay un emblema que dice: servir al partido para servir al pueblo. Entonces eso era lo que, parte de la filosofía del partido. O sea, pero el propósito era que cuando se llegara al poder, poder dar respuesta, desde el poder dar respuesta a lo que ha sido las aspiraciones históricas de nuestro pueblo, de que no vamos a ser, no hablamos de que vamos a ser todo el mundo iguales, pero que haya más equidad, mejor distribución de los recursos. Entonces, cuando llegamos en el 90, que fue, nosotros participamos como candidatos en el 82, candidato a síndico. Fuimos candidato a síndico del PLD en el 82, fuimos candidato a síndico en el 86 y candidato a síndico en el 90, y allí, o sea, ya salimos electos síndicos. Pero el Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces ganó las elecciones, más sin embargo no hicieron coca. Habían dos posiciones, una que era que no aceptáramos, nadie iba, los que salimos electos no íbamos a rechazar la función y dejársela toda al gobierno de Balaguer. Pero después emergió una posición de alguna corriente PLDista que decía que no, que había que asumirla, y así se hizo. En el proceso, o sea que cuando hablamos de asumimos la sindicatura, pero la sindicatura primero estaba bloqueada por el gobierno de Balaguer, y segundo, los recursos eran muy limitados. En aquel entonces coincidió con la construcción del acueducto Cibao Central. Las calles de Moca estaban muy deterioradas, y entonces coincide que entonces el acueducto Cibao Central, entonces eso trajo consigo poco cuarto, el deterioro de la calle, el bloqueo económico. Entonces nosotros tratamos, hicimos un esfuerzo incalculable con el objetivo de realizar nuestro trabajo con la mayor gallardía posible, y en todo momento nos abocamos a crear instituciones, internas, lo interno del ayuntamiento, y a la vez instituciones que fueran unas existentes, otras que fueron creadas, que sirvieran de soporte. Entonces lo que tratábamos era como convencido de algo, que el líder o desde una institución específica se trabaja en bien de la colectividad. Pero ¿qué ocurre? Debe ser de manera mancomunada. Debe trabajarse en unión con el pueblo para producir los cambios a lo que se ha aspirado siempre, porque no puede ser el trabajo de dos ni de tres. Como decimos, en la unión está la fuerza. No obstante, habían adversidades, pero nosotros pudiéramos hacer referencia de muchas cosas, muchas obras que pudimos realizar en aquel entonces, que todavía, por ejemplo, aquí está la clínica odontológica Sonrisa. Esa clínica hoy que se mantiene como con cierta marginalidad, pero yo creo y exhorto a Salud Pública que le dé seguimiento a esos centros de salud bucal que son referentes, cómo se logra en proporción elevada la autogestión, donde se da un servicio extraordinario, donde se educa a los pacientes y sobre todo se da un servicio con todo el amor del mundo y a un precio eminentemente bajo. Ya las clínicas, entiendo que deben existir 10, 12 clínicas, la de Moca fue la segunda. Nosotros en aquel entonces la Escuela de Bellas Artes estaba cerrada, la aperturamos igual que el Zoológico Botánico. Pero entonces lo que buscamos siempre fue formar
patronatos, fundaciones conformadas por personas que estuviesen identificadas con el área al que íbamos a trabajar. Pero dice, persona dichosa es aquella que realiza como trabajo las cosas que le gustan. Donde está el entusiasmo aparece la energía.